Primero quería, además de todo esto que contaron recién, contarles un poco a qué me he dedicado y eso tiene que ver con mi enfoque, por lo menos de lo que les voy a mostrar en este ratito, a partir del análisis del sector o del análisis del negocio ganadero. Y eso tiene que ver con la necesidad de hacer proyecciones y sobre todo de administrar negocios de terceros, como contaban ahí, muchos de ellos en el norte del país, donde viví mucho tiempo, y ahora en algunos otros lugares, sobre todo en toda la Pampa Húmeda. Así que bueno, el año pasado también, y el anteaño, estuve trabajando mucho con el Banco Mundial para definir las políticas sectoriales para el gobierno actual, con lo cual muchas de las macanas que se están mandando, algunas de ellas me las deben a mí. Así que, pero contarles un poco la visión o cómo se interpretan algunas de las cosas que están pasando ya con una mirada más global. Algunas preguntas. La primera es, me pidieron una charla de negocios, de ganadería, y parecería ser que en toda jornada de campo que se preside tal, tiene que haber algo de producción, algo de clima y algo de negocios. Los de clima, como últimamente no le vienen pegando a nada, no los invitaron. Y de negocio, bueno, lo que consiguieron fue esto, así que acá. Las dos preguntas, la primera es, bueno, supongo que gran parte de ustedes, estando acá en el corazón de los sistemas mixtos de la Pampa Húmeda, hacen ganadería. Pero de los que hacen ganadería, ¿quiénes hacen presupuesto forrajero? Levanten la mano. ¿Nadie hace presupuesto forrajero? Sí, más. Sí, sonamos con la venta de semillas acá. Bueno, eligen la genética de la semilla, por lo menos. ¿Y quién hace presupuesto financiero? Tampoco. Bien, ahí vamos, ahora sí me gusta. Bueno, poca gente. Para que esta charla, no sé acá donde tapo menos, me voy a poner de este lado. Esta charla tiene que ver, hoy Gervasio nos contaba de algunas de las cuestiones que vinculan a la productividad con los nutrientes, con el uso del suelo, con las rotaciones, con lo que hacemos con nuestro sistema. Y esto tiene que ver justamente con esto que para nosotros es vital y sobre todo en un año como este, que después vamos a ver qué características tiene, que es el armar un buen plan anual de negocios o armar un plan, un presupuesto financiero. Que eso es un poco para todos los que nos ha tocado administrar negocios de terceros, es un poco la Biblia o el plan del año es casi que después de estar aprobado, la guía para trabajar y para funcionar todo el año. Y eso básicamente tiene que ver con las cuestiones técnicas, que algunas ya las vimos en la recorrida, otras las contó Gervasio, otras ya las sabemos o las sabe algún técnico de la empresa, que es lo que vincula las relaciones entre insumos y productos, cuando ponemos de semilla, cuando ponemos de fertilizante, cuando ponemos de lo que sea, para obtener algo de producto. Y el resultado económico de esto tiene que ver, eso son las cantidades, con los precios, tanto de los insumos como de los productos. Y eso es lo más complicado. Y sobre todo en ganadería, que no tenemos mercados por ahí tan de referencia, sobre todo la opción, como los granos, de fijar precios o de operar en futuros o de tomar opción. Entonces, y la idea de esto es tratar de dar una idea qué puede pasar con esos precios. Entonces, ¿de dónde sacamos los precios para ese presupuesto financiero? Bueno, básicamente del análisis del contexto, que es lo que les voy a contar ahora, para después hacer las proyecciones. Y el contexto tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros como país y con lo que pasa afuera. Entonces, esto va a ser un poco el recorrido de este rato. ¿Qué está pasando en el mundo? Lo primero es contarles algunas cosas que nosotros, después de mucho tiempo de estar prácticamente aislados del mundo, hoy estamos abriéndonos al mundo, pero están pasando cosas raras. El primer punto para mí tiene que ser las oportunidades y tiene que ver con esto. Esto es el último outlook agropecuario de la FAO del año pasado, esto es de noviembre del año pasado, al 2033. Lo que dice la FAO es que
la tendencia de crecimiento de la demanda global de carne es prácticamente 1 millón de toneladas equivalente a res con hueso por año. O sea que en los próximos 8 años va a crecer 8 millones de toneladas. Y eso es bastante porque es un 10% de la producción total de carne del mundo. O sea que ese es un buen punto. El otro punto tiene que ver con esto, que todo eso no va a ser demanda comercial, porque va a haber muchos países que hoy producen carne o que son importadores netos, pero que también van a incrementar su producción. Y algunos de nuestros clientes están en esa lista. Entonces, lo que se va a incrementar de demanda del comercio internacional de carnes va a ser solamente 1 millón de toneladas. Con lo cual, ahí esto ya nos da una idea de cómo va la demanda global. Este es el primer punto. El otro punto tiene que ver con esto es bastante feo, pero también es de la FAO. A ver si... no, pero no anda acá. Anda, no loco. Bueno, no lo estoy pudiendo aparecer, pero no pasa nada, me pongo acá. Básicamente lo que está diciendo este gráfico bastante feo es en precios corrientes, la línea gris, y en precios constantes, la naranja, en dólares constantes. Ahí estamos. Ah, está. Viene con un poquito de... Ahí está. En precios corrientes, la carne en el mundo va a seguir subiendo de precio. En precios constantes se va a mantener. Eso pasa con la carne de vaca y con un poquito menos con la carne de oveja, y mucho menos con el cerdo y mucho menos con el pollo. Entonces, supongo que son las tendencias macro globales. ¿Qué más? La complejidad de los desafíos a gestionar. Justo ahora que a nosotros, después de 20 y pico de años, se nos ocurre abrirnos al mundo, el mundo se está volviendo proteccionista. Y esto es algo que nosotros no nos esperábamos. O sea, y no solamente que se está volviendo proteccionista, sino, ahí les dejo algunos tips, pero me quiero enfocar en 2 o 3 cosas particularmente. Estados Unidos, el principal productor de carne del mundo, tuvo 3 años de sequía, una liquidación brutal de Hacienda, un déficit fenomenal de Hacienda. Estados Unidos importaba y exportaba más o menos la misma cantidad de carne, con diferentes valores, importaba más o menos a $6.000 promedio lo que importaba tonelada, y exportaba entre 14 y 15.000, apuntando a Japón y Corea. Y ese mercado de Japón y Corea se lo repartían principalmente con Australia y Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué está pasando? Estados Unidos, a partir del gobierno de Trump, se puso medio rara toda la cosa y todavía no sabemos bien para dónde va a arrancar. Pero una de las cosas que sí se sabe es que están queriendo, por lo menos, proteger su negocio agropecuario y están impulsando un incremento de la productividad. Y eso se vio ya reflejado en por lo menos casi 200 kilos de peso medio de faena de incremento de este año. Con lo cual, parte de la falta de hacienda que tenía la compensaron subiendo su peso medio de faena. El otro tema acá es China. China es el principal importador de carne del mundo y es nuestro principal comprador. Y China ahora recientemente, hace un mes y medio, se le dio por hacer todo digamos, lo que se llama un panel en la Organización Mundial de Comercio, con una causa de dumping impulsada por las asociaciones de productores agropecuarios de China. ¿Por qué? Porque dijo que todo lo que vino pasando entre el 2019 y el año pasado respecto de la importación de carne vacuna en China fue una gran operación de dumping. Si nosotros volvemos para atrás, China, 2018 explota la peste porcina africana, 2019 fue el COVID, si se acuerdan, septiembre-octubre del 2019, previo al COVID, China vino a Argentina, Brasil, a Uruguay, a Australia, Nueva Zelanda, y compró toda la carne que pudo y se estoqueó. Y pagó el triple de lo que venía pagando, ¿no? Entonces fue un poco el contexto de lo que pasó. Y ahora está principalmente a Brasil, pero también a nosotros, a Argentina, Australia y Uruguay, acusándonos de dumping. Y ese es un tema porque ese es nuestro principal socio comercial. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que es para prestarle atención y para tener cuidado. ¿Qué otras cosas? Unión Europea y sus presiones ambientales, que no deja de pegarse tiros en los pies, desde Holanda, principalmente Holanda, Francia, pero también Alemania,
Reino Unido que salió después del Brexit, pero sigue con todo su tema de restringir la producción local por cuestiones ambientales, y eso incrementa los reclamos de los productores locales y sobre todo el pedido de excluir la importación de productos de otros países. Eso es un poco, en este contexto, quien está aprovechando todo esto son Brasil y Australia, que se posicionan muy bien para abastecer a Estados Unidos. ¿Qué más está pasando? Esto que les contaba, la transformación de la producción de alimentos y las proteínas animales. China, después de lo que pasó este último tiempo con la peste porcina, con el COVID y todo lo demás, está poniendo muchísima plata para incrementar su producción. China no es que no tiene vacas, tiene un montón de vacas, tenía 120 millones de cabezas, pasó a 85 y ahora quiere volver a las 100. Y si vuelve a las 100, China se empieza a independizar de nuevo de lo que está pasando hoy con las importaciones de carne del mundo. Y ahí es un problema principalmente para Uruguay, pero para Brasil, pero también para Uruguay y para Argentina. Entonces, y esa es una tendencia que va de la mano de lo que les contaba antes. Lo otro que está pasando es, con la explosión que sigue su dinámica, el incremento de la producción de granos, la producción de proteínas animales asociadas a los granos, principalmente cerdos y pollos, sigue esa tendencia. Entonces sigue incrementándose la producción y siguen bajando los precios. Y eso es parte de lo que está pasando. Lo otro que está pasando es esto de agricultura sin tierra o ganadería sin animales. Esto que vimos de cultivo de tejidos celulares, de carnes vegetales y todas esas cosas raras, que ahora en los medios está mucho más tranquilo, pero está siguiendo su curso, esto no frenó. Entonces, y países como China y países de la Unión Europea están, sobre todo, con mucho foco en este tipo de cosas. ¿Qué más? La inflación. Post pandemia, o sea, durante la pandemia todos los gobiernos del mundo emitieron para sobrellevar la cuestión macroeconómica y para salvar un poco lo que estaba pasando del parate de funcionamiento. No tanto como Argentina, pero todo el mundo emitió. La inflación para el mundo, 4,2 viniendo de 5 y pico, es un disparate anual. Para nosotros eso está bien si es mensual. Pero la idea era que baje. Y ahora el problema es que a partir de la asunción de Trump y de todos los problemas con las fronteras, sobre todo con Canadá y con México, empezaron con todo este tema de aranceles, que lo que están pensando es que va a generar más inflación. Si genera más inflación, el problema no es solamente para eso, sino el problema es que se devalúan sus monedas y nosotros perdemos competitividad cambiaria. Entonces, el tema ahí es que si hay inflación mundial y nosotros tenemos un peso que se está apreciando, perdemos competitividad para exportar. No solamente carne, sino todo el resto. Cambios en el consumo, y esto tiene que ver con lo que les decía antes. Acá hay cuestiones que tienen que ver con las preferencias, tienen que ver con cuestiones vinculadas al proteccionismo, que tienen que ver con cuestiones vinculadas al ambiente, a la ética y al cuidado de los animales, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con que muchos de los países de alto poder adquisitivo, la población se está haciendo vieja y cada vez come menos carne. Y esto es una tendencia porque el incremento de la demanda se está dando en los países de bajo poder adquisitivo. Entonces nos está diciendo que la demanda de carne se va a incrementar, pero de gente que puede pagar poco. Finalmente, tiene que ver con todas estas cuestiones, el último punto, que son los desafíos ambientales. Acá hay un lío importante. Estuvimos bastante tiempo renegando con todo el tema de BISEC y todo el tema de la soja libre de deforestación y después la carne libre de deforestación, y se pospuso un año, pero no se eliminó. Y después de eso viene el maíz libre de conversión, y no es solamente deforestación, es de conversión de pastizales, de humedales y un montón de cosas por parte de la Unión Europea. Entonces, y esto está pasando, esto sigue su curso, por más que a nosotros nos guste y no nos estemos enterando, esto sigue. Y eso además viene de la mano de reclamos que tienen que ver sobre todo contra Brasil y contra Australia, por la intervención o por la modificación de sus ecosistemas naturales. Y esto está generando a su vez todo un ruido en el comercio mundial. Entonces, los tips un poco van por ese lado.
Acá no se ve la torta, pero básicamente para cerrar la parte de comercio internacional, ¿qué es lo que nos pasa hoy a nosotros? Tenemos que, si queremos incrementar la producción, si queremos mejorar el negocio, tiene que haber más demanda. O sea, si nosotros producimos más y no tenemos a quién venderle, lo único que vamos a hacer es deprimir precios. Entonces la demanda se tiene que incrementar. Y si la demanda interna no se incrementa, y no se incrementa hoy tanto por cuestiones culturales como por cuestiones de poder adquisitivo, y no somos capaces de generar una demanda externa, entonces se nos va a complicar. Cualquier cosa que hagamos para mejorar en pasturas, en genética, en producción, en nutrición animal, no va a estar acompañado de un resultado en el negocio. ¿Qué es lo que nos pasa? Hoy, si queremos que eso pase, deberíamos enfocarnos a desarrollar nuevos mercados. Según las proyecciones de vuelta del Outlook de la FAO, ¿cuáles son los principales 5 países que están creciendo el consumo de carne vacuna? Chile, Sudáfrica, Israel, Turquía y Corea. Corea está asociado a Japón, come carne cara, paga muy bien, pero quiere trazabilidad. El gobierno estuvo trabajando en eso, y de hecho también sabemos todo el cuento de lo que pasó con las caravanas. Y eso era principalmente enfocado a tratar de entrar en Japón y Corea, que son mercados muy exquisitos en lo que consume y que pagan 14, 15 mil dólares la tonelada FOB. Negociaciones bilaterales. Argentina hoy tiene, además de los tratados de lo que es Mercosur, de los aranceles negociados dentro de Mercosur, solamente tenemos tratados y acuerdos comerciales con China. No tenemos acuerdos con ningún otro país. Todo el resto del mundo, para poder entrar fuera de lo que son las cuotas, la cuota Hilton, la cuota 431, la cuota de Estados Unidos y todo lo demás, tenemos que pagar aranceles que arrancan del 20% y van hasta casi el 50%. Con lo cual, eso, por más que tengamos los mercados abiertos y que nos permitan exportar, muchas veces económicamente no nos sirve porque con los aranceles quedamos fuera de juego. Competitividad cambiaria. Esto es algo de lo que la industria se viene quejando el último tiempo, que el peso se está apreciando y que el novillo argentino está caro respecto de la hacienda en el resto del mundo, y eso hace que sean menos competitivos. Y ese es un tema, después vamos a discutir un cachitito. Competitividad de costo, y esto tiene que ver con todo el famoso costo argentino, tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con lo que nos cuesta hacer todo, por un montón de cuestiones que es la historia de desinversión de infraestructura que también está puesto ahí, lo que cuesta hoy hacer funcionar un frigorífico, una planta de frío o embarcar un contenedor en un puerto. Y a partir de eso, lo otro que tiene que ver con esto de carne libre de deforestación o carne libre de aftosa para Japón y Corea, es lo que nos está pidiendo el mundo, que es la trazabilidad y un sistema de trazabilidad ordenado y confiable, que el gobierno en este caso había intentado ir por el tema de las caravanas electrónicas. Respecto al negocio en Argentina, acá la cosa está bastante rara también, no tanto como lo que hoy está pasando en el mundo, pero estamos en un momento que es una salida de una bisagra o una salida de una transición muy rara, que nos costó entenderla. Nos costó salir de un momento o de una dinámica inflacionaria y de devaluación permanente a lo que es esta estabilidad que todavía no creemos que está pasando o que va a durar. ¿Cómo cerró el 2024? Faena, casi 13.093.000 cabezas. Después vamos a ver la serie histórica, pero estaba por lo menos 500.000 cabezas, 500 millones de cabezas arriba de nuestros pronósticos iniciales para este año, y eso tuvo que ver con la combinación de sequía, la combinación de gente que ya venía de una situación de sequía y aprovechó que la hacienda se revaluó en dólares para liquidar o para cambiar o para comprar otra cosa, pero la faena del año pasado fue alta para el stock que tenemos. La producción fue bastante alta, las exportaciones fueron las segundas más altas en la historia, ahora vamos a ver cuál fue el año que más exportamos, y el consumo, que originalmente pensábamos que iba a estar alrededor de 40 a 42 kilos por persona por año,
terminó cerrando en 47 debido a este nivel de faena que tuvimos. El peso medio de faena, 2.28, que no se viene moviendo más. Esos son los niveles de faena. Esto es el último año. Esto fue la faena más alta que hemos tenido, que fue 2009, el año de la liquidación. A partir de acá todo el rodeo tuvo una estructura distinta. Y este año, o sea, el 2024 fue muy parecido al 2020 y fueron los dos de niveles de faena más alta después del 2023, que también fue un año de faena muy alto. Respecto a qué categorías, no pretendo que vean esto, pero de acá sí vemos todas las categorías, las que más participación relativa tienen, son vaquillonas y novillitos de 2 dientes, que son los que más se faena, y todo esto se viene faenando más que todos los últimos años. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, acá va una de las primeras ideas. Adelantamos toda la faena y faenamos animales jóvenes que no van a estar este año en la oferta, con lo cual es parte de lo que estamos viendo ahora. Los precios acaban de rebotar y tienen que ver en gran medida con la falta de hacienda terminada y hacienda joven, sobre todo vaquillonas y novillitos. Respecto a la variación de stock, y este es el otro concepto para lo que nos queda del año, porque esto no es solamente una situación de coyuntura de enero, sino que va a ser una de las cuestiones que nos van a acompañar durante todo el año, venimos teniendo, como les decía, acá todas estas barritas son variaciones de stock del rodeo general, o sea, del rodeo total de Argentina. Las barras rojas son variaciones negativas, estos son millones de cabezas. ¿Sí? Esta fue la del año pasado, que fue bastante importante, y para este año esperamos que sea bastante parecida a la del año pasado, porque mantuvimos un nivel de faena parecido, pero arrancando de menor stock y también arrancando de menor destete, con lo cual esperamos que haya alrededor de 400.000 vacas menos, 400.000 vacas menos, terneros alrededor de 280, novillitos 120, y en total que sea alrededor de 1.000.000 de cabezas, entre 800.000 y 1.000.000 de cabezas menos. El destete también, veníamos de destetes de arriba de 15.600.000 terneros y terneras, y para este año, por cómo fueron los servicios del año pasado en el contexto de sequía y lo que pasó con la faena de vacas, lo que se espera es que esté alrededor de 14.400, con lo cual la oferta de terneros también se cree que va a bajar. Esto es lo que viene pasando y esto es algo por lo cual la prensa se ha ocupado de pegarle al gobierno durante todo el año, que es el consumo de carne per cápita y lo que viene pasando, pero si vemos la tendencia desde el año 90, esto es algo que no es de ahora, esta tendencia viene en caída violenta desde hace bastante y se precipitó después de la liquidación del 2009. Entonces, esta es una cuestión que es bastante estructural. Sin embargo, el consumo total de proteína animal del año pasado, quedamos segundos en el ranking mundial con 106 kilos totales entre pollo, cerdo y vaca. Lo que les decía de las exportaciones, para llegar a más de 930.000 toneladas res con hueso, que fue el valor más alto del último tiempo, tenemos que venirnos hasta 1924. O sea, no quiero sumarme a eso que dicen que la ganadería no pasa nada en los últimos 100 años, pero hay que ir 100 años para atrás para encontrar un valor parecido. ¿Cómo queda estructuralmente el negocio y qué podemos esperar para el 2025? Bueno, hablando de escenarios y de rangos, esto es más o menos lo que les estaba contando, y cómo quedaría tanto el destete, la faena, lo que esperamos que se modifique en peso medio, que compense algo, la producción, exportaciones y consumo. Exportaciones, hoy estamos viendo acá, estamos viendo un escenario de caída en las exportaciones, por más que los exportadores quieran sostenerlo, y en el mejor de los casos que puedan mantener las del año pasado. Eso sí, el nivel de faena se mantiene todavía bien alto o parecido por lo menos
a algo que para nosotros es alto, que es por la estructura del stock, que sería 13 millones 200.000 cabezas. Entonces, cuando vemos los fundamentos determinantes del precio en Argentina, los podemos agrupar o podemos separar en esos rubros que tenemos acá. El primer rubro, si vemos, decimos, bueno, no, está bien, pero veamos en dólar o veamos en peso constante. Bueno, pero la realidad es que el precio de la hacienda se mueve en pesos corrientes y esos pesos corrientes están atados a la inflación y es el principal motor de la modificación de los precios de la hacienda. Para este año se proyecta un 27% de inflación anual. Veníamos de proyecciones del año pasado de 2,60, que van a terminar siendo de alrededor de 170, cerrado el 2024, y para este año un 27. La oferta tiene que ver con ciclos ganaderos, liquidaciones, retenciones o fases neutras, y lo que estamos viendo es si los niveles de faena son 12,8, 13 millones de cabezas, vamos a estar en una fase más bien neutra, no va a llegar a ser una fase de retención, con lo cual por el lado de la oferta esperamos que no se retraiga tanto como lo que pasó después del 2009. Va a seguir siendo una faena, creemos que alta. La estacionalidad de cada categoría, que ahora la vemos, y después la demanda agregada, que eso tiene que ver con, si uno hace la correlación del PBI de Argentina en dólares contra la facturación total del negocio de la carne, correlacionan un 98% de forma positiva, ¿sí? Y eso tiene que ver que básicamente lo que vino pasando históricamente es que cuando al país le iba bien, al negocio le iba bien. Si se caía la oferta, subían los precios. Y si este año lo que estamos viendo es que si la oferta se reduce, la proyección de crecimiento para este año es 3,5%, lo que esperamos es que el escenario sea bueno, porque va a haber menos oferta y crecimiento del país. Respecto de cómo se desagrega esto, el 70% de esa demanda se la lleva el consumo interno, que es quien pone el precio de paridad. O sea, el consumo interno, que es quien consume ese 70%, es quien le dice cuál va a ser el precio base al cual la industria exportadora va a tener que pagar para acceder a ese negocio. Y eso es básicamente lo que hacemos todo el tiempo, llamando para ver cuánto nos paga el carnicero del pueblo o sabiendo o preguntando cuánto nos paga Corina o Rafaela o cualquiera de los frigoríficos. Y la exportación va a depender principalmente de la demanda, y la demanda no es que esté definiendo demanda con demanda, sino que la demanda externa tiene otros factores que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, con cómo juega Brasil, cómo juega Australia, qué es lo que va a pasar con China, y todas estas cuestiones. El tipo de cambio y los costos. Y el tipo de cambio es un poco lo que venía reclamando toda la industria exportadora, alineada un poquito en este tren de pedir devaluación. Cuando vemos la inflación, y esto es otra de las cosas que escuchamos este año bastantes veces, es que el precio de la hacienda estaba atrasado respecto de la inflación. Acá esto es gráfico análisis del Ministerio, de la Secretaría hoy, donde vemos los valores índices en rojo la media de res minorista, en amarillo el ternero, en celeste o en azul el novillo, y la línea de trazo es la inflación en valor índice. Esto es lo que pasó desde enero del 22 hasta diciembre del 24. Y ahí es bastante difícil de interpretarlo, pero si le ponemos un poquito de onda al análisis de este gráfico, vamos a ver qué pasa esto. Esto que estamos viendo acá es la brecha que se va acumulando, que es como una especie de banda elástica que va tirando de los precios, y que en algún momento esa banda elástica deja de tener elasticidad y los precios se mueven. Como se mueve con la brecha de la inflación. Y esto es lo que está pasando hoy. Esta brecha se está cerrando, ¿sí? Y eso mismo pasó acá, y eso mismo pasó acá, y eso mismo pasó acá. ¿Está bien? Entonces, no es que si tenemos un 10% de inflación mensual, la carne o la hacienda se va a mover a un 10% de inflación mensual. Eso va a acumular un retraso y en un momento se mueve. ¿Cuándo se movió? Se movió ahora. Ese es un punto. Entonces, esta relación entre la inflación y la carne o los alimentos es bastante ciclotímica.
El otro punto y el otro aspecto es que acá tenemos que separar el análisis de los precios constantes para ver cuánto puedo comprar con la hacienda a cómo se van a mover los precios. Y los precios de la hacienda se mueven porque se mueve el precio de la carne o porque hay escasez. En este caso, lo que está pasando es que, al revés de lo que nos pasaba antes, el IPC o el índice de inflación, que es como lo medimos, venía siendo hasta el 2023 la mitad de lo que era la inflación de los alimentos, el 0,5 de la inflación de los alimentos. O sea que todos los alimentos subían, supongamos, al 4% mensual y la inflación era del 2%. Y eso se debía a que todas las tarifas estaban pisadas, los combustibles estaban pisados y un montón de otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Al revés. Entonces nosotros vemos esta acumulación de inflación por el IPC, que es este valor, y cuando vemos la variación de la canasta básica viene por la mitad de esta brecha. Entonces, que es en realidad lo que está pasando con el pollo, con el cerdo, con los fideos y con el resto de la comida. Y ese es un punto interesante porque nos deja descalzados respecto a los costos, pero es como se mueven los precios. Y esto es lo que les estoy mostrando ahora. Acá lo que les estoy mostrando es el IPC en celeste y la canasta básica en azul. Y esto es un poco lo que veíamos en los periodos en los cuales la canasta básica iba por arriba del IPC. Y lo que viene pasando en el último tiempo es que se invirtieron y que va al revés. El otro tema de esto, para entenderlo, es las tendencias. No es lo mismo la actualización de precios cuando la inflación es alta, pero a su vez está creciendo, a que cuando la inflación es alta, pero está bajando. Porque la expectativa de consumo y la dinámica de consumo es completamente distinta. Si yo sé que los precios mañana van a estar más baratos que hoy, espero para comprar. Si yo sé que la plata que cobré hoy mañana vale la mitad, me apuro para comprar. Y eso acelera la inflación. Y eso es un poco lo que venía pasando. Y venía pasando con la carne, venía pasando con los autos, venía pasando con las máquinas, venía pasando con los agroquímicos, con las semillas, con lo que sea. Que tiene que ver con eso y lo que pasó después. Esto hablábamos hace un rato con Ignacio. Esto eran las proyecciones de inflación de todas las consultoras a principios del año pasado, la línea roja. Y esto fue lo que en realidad sucedió, y esto es las proyecciones de inflación para este año de estas mismas consultoras. Sí, entonces, si acumulábamos la línea roja daba casi 270% anual, que arriba de 150, ya 200, 300 da lo mismo porque ya estábamos en una escala de hiperinflación. Respecto al tipo de cambio, pasa lo mismo. El año pasado, el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, decía que todas las consultoras, que son consultoras privadas, decían que el dólar a fin del 2024 iba a estar a 2.500. Y mucha gente jugó con ese escenario, de esa inflación, endeudándose a tasas del 120, 130, 140, pensando que la inflación iba a ser del 2,70 y pensando que el dólar iba a ser 2.500 a fin de año. Y lo que terminó pasando fue esto que está acá en la línea azul, y eso es lo que se proyecta para este año. Eso para entender un poco el contexto. La evolución del salario medio privado, después del brutal plan de ajuste para estabilizar la economía y de la caída del salario real, lo que pasó fue que se empezó a recuperar y se está estabilizando. Entonces, hoy el salario medio privado pasó veníamos alrededor, tuvimos un tiempo ahí, ese no es el salario mínimo, sino el salario medio. Tuvimos un periodo donde tuvo una caída casi un 30% y hoy se va recuperando. Y esto es de lo que se quejan los exportadores, que es el índice de tipo de cambio real multilateral, que es la competitividad cambiaria, y tiene que ver digamos, qué tan competitivos somos para venderle al mundo en comparación con nuestros socios comerciales. Y esto no tiene que ver solamente con cuánto vale el dólar en Argentina, sino también cuánto devaluó Brasil, o cuánto devaluó China, o cuánto devaluó Estados Unidos. Y en este valor, hoy estamos, si vamos para acá, esto es la salida de la convertibilidad, 70. Esto es Macri, cuando arrancó. Esto es
el cierre de Alberto, esto es la devaluación de Milei y esto es el valor actual. Entonces, esto es una realidad. ¿Cómo es el comportamiento? Yo les conté que los precios o los fundamentos de los movimientos de precios de la hacienda tenían que ver con los ciclos ganaderos, tenían que ver con la oferta y tienen que ver con la estacionalidad de los precios. Les voy a mostrar algunos comportamientos estacionales de distintas categorías. Esto es del novillito de consumo hasta 3.90. Esto es, históricamente, lo que se hace es una serie temporal que se descompone en todas sus partes para sacar este comportamiento que es la estacionalidad. La línea llena es el promedio y esto es más o menos un desvío estándar de el análisis mensual de los últimos, por lo menos del 2010 a esta parte, que antes no lo podíamos analizar de la misma forma porque la estructura de faena y de rodeo era distinta. Entonces, si yo tuviese que vender esta categoría, trataría de vender en esta parte del año y no en esta parte del año, que es lo que normalmente se hace con todo el ciclo de corral corto del ternero que se compra ahora en el destete y se vende en la primavera. Esta es la estacionalidad del ternero, el precio del ternero, tiene un leve pico ahora, hasta febrero, y después durante la zafra empieza a bajar y después sube a fin de año, que es lo que viene pasando. ¿Se entiende esto? Sí. La vaca buena, esto ahora todavía se afirmó mucho más con el comportamiento de China, que viene y compra en la primavera, entonces el pico de demanda en primavera, cae en el verano y vuelve a subir en el otoño. El novillo pesado de exportación, un comportamiento similar al del novillito de consumo, con un pico en el otoño, y eso tiene que ver con que el mes 3, el mes 6, son vencimientos de la 481 y de la cuota Hilton, y ahí es donde todos los frigoríficos salen a querer cubrir su parte de la cuota. Y el novillo de invernada, que es un jugador que arrancó no hace mucho tiempo, sobre todo con la integración hacia atrás de la industria frigorífica, que es este novillo de invernada de 260 a 300, que entra a un corral generalmente para irse de 480 a 500, tiene un pico de demanda ahora en el otoño, se cae en el invierno y vuelve a subir de precio otra vez en la primavera-verano. Sobre esa base, una de las formas, que les voy a dejar ese link que está ahí abajo, ahí se pueden descargar las proyecciones de precios que hemos hecho con mi equipo de trabajo de CREA, mes a mes para todas las categorías, para el que quiera hacer el presupuesto financiero y para el que no, por lo menos si lo quiere mirar. Pero básicamente lo que hacemos es, sobre esta base de comportamiento estacional de cada categoría, lo que hacemos es volver a armar esa serie de precios poniéndole una tendencia, que sería esta tendencia, que puede ser la inflación, más o menos un porcentaje, dependiendo de fundamentos como la oferta, la demanda o lo que sea. Y ahí van a encontrar distintos escenarios. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, lo que les decía, los precios, parece que los precios hubiesen subido únicamente la semana pasada o ayer, pero la realidad es que la tendencia de todo el año, en este caso es el promedio de novillitos del mercado de cañuelas, se rompió a fines de octubre. En octubre esto cayó, y ahí hubo un cambio de tendencia y ya viene en una tendencia de crecimiento de precios sostenidos desde octubre del año pasado. Eso es lo que viene pasando. Cuando vemos lo que yo les decía de esa tabla, que ustedes se la pueden descargar, las proyecciones de precios, si vemos lo que dice el escenario de oferta, demanda, inflación, nos daría que, por ejemplo, en este caso, para el novillo de exportación, esto sería el precio en pesos por kilo vivo y esto en dólares. Cuando esto lo ve la industria, se quiere matar, porque obviamente lo que estamos viendo es que si el tipo de cambio sigue atrasado, a fin de año deberían estar pagando, digamos, con este esquema de devaluación del 1% mensual, casi $4 el kilo vivo, lo cual eso no es real y tampoco es posible. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, que se retraiga
o que se equilibren. Acá lo que estamos viendo es cómo se fue modificando la relación compra-venta y en el largo plazo todos los precios se terminan ajustando. En este caso es el novillito de invernada 260-300 contra el novillo de 480 y en este caso es el de consumo con el ternero de 180 y de 390. No, o sea, no es viable que el ternero valga 3.500 y el novillo valga 2.000 pesos porque en definitiva se cae la demanda. En este caso pasaría lo mismo. Resumen, el escenario global hoy está creciendo a razón de 1 millón de toneladas res con hueso y la proyección es que siga a ese ritmo hasta el 2033 en lo que es consumo, pero son 125.000 toneladas de exportaciones. El escenario global en general hoy es complejo por el proteccionismo, nuestro principal comprador que es China, que pensábamos que era infinito, que no se iba a agotar nunca, iba a seguir creciendo al 10% todo el tiempo y demandando una cantidad de carne impresionante, la realidad es que está cambiando de estrategia. En Argentina, ¿qué nos está pasando? Se estabilizó la macro, o eso creemos, todavía no nos convencemos o nos cuesta convencernos. Se recupera el poder de compra del consumo en contra de la exportación. La exportación la va a empezar a pasar un poco peor y hay que ver dónde se encuentra ese punto de equilibrio. El tipo de cambio está atrasado, si lo vemos de esa forma, pero el tipo de cambio atrasado como ancla de la inflación es el as de espada de este gobierno y no lo va a negociar porque sabemos que en Argentina las devaluaciones inmediatamente se trasladan a precio, con lo cual no cumplen la función de ganar competitividad de la moneda. Entonces, si se devalúa, inmediatamente lo que pasa es que se dispara la inflación. Entonces, no tiene sentido. Con lo cual, el gobierno está apostando a que haya una reestructuración de los precios relativos. O sea, que las cosas encuentren su precio de equilibrio en este marco de tipo cambiario. Y lo otro fundamental es que el escenario es de baja oferta de todas las categorías para todo el año. Y esto se va a ir haciendo todavía más fuerte sobre fin de año y sobre el principio del año que viene. Con lo cual, por el lado de la oferta, los fundamentos son todos alcistas. El otro punto que ya lo mencioné antes es, si lo vemos en precios históricos, hoy la hacienda en este tipo de cambio pasamos de tener un novillo que veníamos a 90 centavos de dólar a un novillo de $2 y pico, con lo cual el poder de compra o las relaciones de intercambio contra semillas, fertilizantes, gasol o un montón de insumos mejoró muchísimo. O contra otras cosas, como por ejemplo lo que escuchamos mucho el año pasado es vaca contra departamento, por ejemplo, ¿no? Por los desfasajes de estos precios que hablábamos recién. Entonces, otros aspectos a tener en cuenta, y sobre todo las cuestiones micro, y esto charlábamos un ratito hoy en el almuerzo. Algunas variables de la macro. Hasta el 2023 la tasa de interés real venía siendo negativa y por mucho. Las tasas de interés venían siendo un 30 o 40% de la inflación real. O sea que había subsidios indirectos por esa vía. Hoy las tasas de interés del banco son positivas. Es difícil encontrar tasas que estén por abajo del 28 o del 25. La política monetaria veníamos con brechas del 100 y con devaluaciones permanentes y pasamos a una brecha de un 10% y sin devaluaciones. Y con un índice de tipo de cambio real multilateral o una competitividad cambiaria un poco atrasada que beneficia al asalariado o al consumidor general en detrimento de los exportadores. La competitividad de los negocios dolarizados venía siendo alta, ya sea por la brecha, la competitividad espuria, o por una cuestión de un peso muy barato, de un dólar muy apreciado. Hoy esa competitividad para exportar cayó. La asistencia financiera indirecta, sacando el impacto de los derechos de exportación, del 2023, por ejemplo, para algunas de las empresas que analizo, pero del sur de la provincia de Buenos Aires, estuvo entre 300 y $400 por hectárea. O sea, el que apalancó el 100% del capital de trabajo y tomó deuda para sembrar, para comprar hacienda, para hacer invernada, entre la tasa de interés real negativa y la licuación del pasivo o de la deuda que se tomó por la devaluación, nos regalaron $400 por hectárea.
Eso hoy pasamos de tener esos $400 por hectárea de asistencia indirecta a tener un costo financiero real. Con lo cual, eso es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta para la campaña. Los precios relativos de los granos antes estaban altos y estaban altos por un contexto de salida de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania. Hoy esos precios están yendo por lo menos a un punto de equilibrio o a un punto de, por lo menos de normalización histórica. No quiere decir que estén bajos, pero son muy bajos. Y eso quedó atenuado por un poco por toda esta, por lo menos la disminución temporaria de los derechos de exportación. Las claves del año, ya para cerrar, lo primero es trabajar con las eficiencias técnicas. Todo lo que podemos hacer en el campo es lo primero y es la base, y eso hay que hacerlo bien. Segundo, subieron todos los costos, directos, indirectos, alquileres, en términos de producto o en relaciones de intercambio, con lo cual para ganar plata hay que producir más. En relación a todo esto, antes era bastante más barato y era más fácil. Los costos financieros pasaron de ser negativos o de ser una asistencia a ser positivos, con lo cual hay que mirar bien lo que uno hace al momento de tomar deuda, para agricultura, para ganadería o para lo que sea. La estabilidad promueve la vuelta de la financiación, algo que nos habíamos olvidado, o sea, de liquidar compras máximo 20 días, de vuelta aparecen 30, 60, 90, 120, con lo cual empiezas a tener sentido alguna otra operación o negocios cortos, como las invernadas de vaca o los negocios cortos del corral. Y para el que ya me escuchó antes, creo que las dos cosas fundamentales son las dos preguntas que les hice al principio, que tienen que ver con hacer bien las cuentas con la planificación forrajera y con la planificación financiera. En ganadería, quedarnos sin pasto o quedarnos sin plata en el banco es dejar de manejar el negocio. O sea, en el momento que yo tengo que salir a vender un animal mal terminado, flaco, porque me quedé sin plata o porque me quedé sin pasto, dejé de manejar mi negocio. Muchas gracias.